Bienvenidos, mi nombre es Silvia Michelle Santiago Zoc, soy estudiante del segundo semestre de la carrera del profesorado de enseñanza media en psicología de la Universidad San Carlos de Guatemala y del Centro Universitario de Occidente. En esta ocasión les vengo a exponer acerca del capítulo 13 y 14 del libro de Sampieri, el cual está basado en la investigación cualitativa. A continuación les haré la presentación de este tema. Capítulo 13. Recolección y análisis de los datos en la ruta cualitativa. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental solamente que su propósito no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos. Recolección de datos. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. Para la obtención de los datos es necesario que el investigador tenga instrumentos de recolección de datos, los cuales pueden ser entrevistas, la observación y las sesiones grupales. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. Dentro de ellos están: no inducir respuestas y comportamientos de los participantes, lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin criticarlos, tener varias fuentes de datos, personas distintas, mediante métodos diferentes, recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. Rechazar de manera prudente a quienes tengan comportamientos machistas o impropios. Nunca poner en riesgo la seguridad personal ni la de los participantes. Cuando son varios los investigadores, conviene efectuar reuniones para evaluar los avances y analizar si el ambiente o lugar, las unidades y la muestra son las adecuadas. Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrar al proceso de investigación. Platicar frecuentemente con algunos participantes para ir conociendo las opiniones de estas personas. Participar en alguna actividad para acercarse a las personas y lograr empatía, ya que como se inicia el proceso de intervención, pues los participantes podrían tener esa desconfianza y para ello es necesario que se vaya involucrando dentro de las actividades que estas personas realicen. Se debe recapitular que la observación es muy importante durante el proceso de investigación. Explorar y descubrir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias y circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Identificar problemas sociales, generar hipótesis para futuros estudios. Estas son algunas características que puede llevarnos la realización de la observación. El observador tiene un papel activo en la indagación, pero puede asumir diferentes niveles de participación, los cuales se muestran en la tabla. Tenemos lo que es no participación. Esta es cuando se observan videos. Participación pasiva. Esta presenta al observador pero no interactúa. Participación moderada. Participa en algunas actividades pero no en todas. Participación activa.
Participa en la mayoría de las actividades, sin embargo no se mezcla completamente con los participantes, sigue siendo ante todo un observador. Participación completa. Se mezcla totalmente el observador, es un participante más. Entrevistas. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, en el cual sería el entrevistador, y otra que sería el entrevistado o entrevistados. Dentro de las entrevistas encontramos tres. La primera es estructurada. En esta el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. La siguiente es semi-estructuradas. Se basa en una guía de preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Y la última es no estructurada o abierta, que se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Partes de la entrevista cualitativa y más recomendaciones. Como primer punto tenemos la planeación. Una vez identificado el entrevistado es necesario contactarlo. Preparar una guía de entrevista, ya sea abierta o estructurada. Ensayar la guía con un amigo o una amiga para no tener complicaciones durante el momento de la entrevista. Acudir puntualmente a la entrevista. Confirmar la cita un día antes. Vestirse apropiadamente. Como siguiente punto está el inicio. Apagar el teléfono celular por respeto a la persona y para no tener interrupciones durante el proceso. Platicar sobre un tema de interés. Entregar la forma de consentimiento, la cual es pedir permiso para grabar y anotar toda la información. Como siguiente punto está durante la entrevista, se debe escuchar activamente, ser paciente y respetar silencio. Asegurarse que el entrevistado terminó antes de iniciar con otra pregunta. Tomar nota y grabar, siendo lo más discreto posible. Como siguiente punto tenemos lo que es después de la entrevista. Elaborar un resumen y revisar las notas y transcribir la entrevista. Analizar la entrevista y revisar la guía para mejorarla. Como siguiente punto está al final de la entrevista, preguntar al entrevistado si tiene algo que agregar o alguna duda y compartir alguna de las interpretaciones que se realice al entrevistado. Esto es el proceso que se debe de tener para realizar una entrevista, ya que es necesario aclarar ciertos puntos para que durante la entrevista no exista interrupciones o errores por parte de ambos. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Un método de recolección de datos cuya popularidad ha crecido son los grupos de enfoque. Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales que consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, de 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Algunos pasos para realizar las sesiones de grupos son los siguientes. Como primer punto tenemos lo que es determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse.
Como se mencionó anteriormente, pueden ser grupos de 3 a 10 personas. Como punto 2 está lo que es definir el perfil de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones. Regularmente durante la inmersión se percata el perfil de los individuos adecuados para los grupos, pero también este puede modificarse si la investigación lo requiere. Como punto 3 está detectar personas del tipo elegido e invitarlas a las sesiones. Punto 4. Organizar la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso y aislado. Los participantes deben sentirse tranquilos y relajados. Asimismo, es indispensable que se planee lo que se va a tratar en cada sesión y asegurar los detalles que la sesión debe de tener. Como punto 5, llevar a cabo cada sesión. El moderador puede ser uno mismo o un especialista. Esto depende del tema que se piensa tratar. Él tiene que crear un clima de confianza entre los participantes. También debe ser un individuo paciente y que no sea percibido como distante por ello, y que propicie la intervención ordenada y la interacción entre todos. Como punto 6 está la elaboración de un reporte de la sesión, el cual incluye principalmente datos sobre los participantes. En esto se debe de especificar la edad, el género, el nivel educativo y todo aquello que sea relevante para el estudio. También es necesaria la fecha y duración de la sesión. También la información completa del desarrollo de la sesión, actitud y comportamiento de los participantes hacia el moderador y la sesión en sí. Y por último, observar al conductor, así como realizar una bitácora de la sesión. Es prácticamente imposible que el guía tome notas durante la sesión, por lo que es necesario que otra persona lo realice. También es necesario la agenda de cada sesión. La agenda tiene que estructurar con cuidado y señalar la actividad principal que se va a desarrollar durante la sesión. Documentos, registros, materiales y artefactos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos que pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran o delinean sus historias y estatus actuales. Estas sirven para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. Entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio y video por cualquier medio. Biografías e historia de vida. La biografía o historia de vida es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, de un participante o un personaje histórico, o colectiva, de una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Para realizarla se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. El análisis de los datos cualitativos. En el proceso cuantitativo primero se recolectan todos los datos y luego se analizan, mientras que la investigación cualitativa no es así, sino que la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es completamente uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar.
Los propósitos centrales del análisis cualitativo son explorar los datos, imponerles una estructura, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema. Comprender en profundidad el contexto que rodea los datos, reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible y generar una teoría fundamentada en los datos. El logro de tales propósitos es una labor paulatina. Capítulo 14. Elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. ¿Cuáles son los diseños básicos de la investigación cualitativa? Roberto Hernández Sampieri nos da a conocer 5 diseños básicos, los cuales son teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, fenomenológico, investigación y acción. A continuación, se explicará detalladamente cada una de ellas. Diseño de teoría fundamentada. Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que de los estudios previos. Tiene como rasgo principal que los datos se categorizan con codificación abierta. Luego el investigador organiza las categorías resultantes en un modelo de interrelaciones que representa la teoría emergente y explica el proceso o fenómeno de estudio. Diseños dentro de la teoría fundamentada. En esta encontramos 2 tipos de diseños que a continuación se explicará de forma detallada. El primer diseño es el sistemático. Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está basado en el procedimiento de Corbin y Strauss. Incluye todas las clases de codificación revisadas en el capítulo anterior. Después de que se efectuó la codificación abierta, generando las categorías o cuando se agrupó en temas, se selecciona la categoría o tema que se considere más importante regularmente y se sitúa en el centro del proceso o planteamiento que se encuentra en exploración. Luego se relaciona con los demás categorías o temas y produce la teoría y el modelo. Las categorías o temas pueden tener distintas funciones, las cuales son 5, y se presentan en el esquema. El primero es la recolección de los datos, la segunda codificación abierta, tercera codificación axial, cuarta codificación selectiva y quinta visualización de la teoría. El segundo es el diseño emergente. En el diseño emergente efectúa la codificación abierta y de esta emergen las categorías, también por comparación constante, que las conecta entre sí para producir teoría. Al final, como investigador, se explica la teoría y las relaciones entre las categorías. La teoría proviene de los datos en sí, no está ubicada en clases de categorías, central, causales, intervenientes, contextuales, etc. En ambos diseños, el tipo de muestreo preferido es el teórico. Esto es la recolección de los datos y la teoría que surge va indicando la composición de la muestra.
Se presenta una gráfica de acuerdo al diseño emergente y se inicia con el planteamiento del problema de investigación. Seguidamente está la perspectiva teórica, en la cual es la revisión del planteamiento y la inmersión en el contexto. Luego está el instrumento para recolectar los datos, recolección de los datos, la codificación abierta, la cual es agrupar las unidades o segmentos de significado en categorías. Seguidamente la definición inicial de categorías, las dimensiones y características y asignación de los códigos. Luego sigue el ilustrar las categorías, que es elegir unidades o segmentos que las representen. Y por último está la agrupación de teorías en temas, y dentro de esta puede estar descubrir patrones generales y revisar unidades, categorías, ejemplos y procesos que permiten interpretar, validar y desarrollar teorías o categorías. El segundo tipo de diseño es el etnográfico. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades culturales y sociedades. Algunas características de la investigación etnográfica son: una de las características es formular las preguntas de investigación de tal manera que permita no solo observar la cultura, sino discernir, interpretar y entender la estructura o patrones de comportamientos. También está la observación directa, y también nos indica que la etnografía nos permite interpretar, reflexionar y nos ayuda a ser constructivistas. También se registran los procesos sociales y las interacciones dentro del contexto. También está la experiencia en el campo, los registros y datos que son interpretados. Los diseños etnográficos son holísticos y definir diferentes tipos de unidades de muestreo. Estas son algunas características de diseño etnográfico. Hay más todavía, pero estas fueron las más principales. Existen diversas clasificaciones de los diseños etnográficos. Iniciamos con el diseño realista o mixto. En esta se recolecta datos tanto cuantitativos como cualitativos del sistema social sobre ciertas categorías, y al final se describe la categoría y la cultura en términos estadísticos y narrativos. Como segundo diseño están los críticos. El investigador está interesado en estudiar grupos marginados para contribuir a resolver problemas de injusticia e inequidad. El diseño clásico. Con este diseño se considera toda la cultura en conjunto y se analiza posiciones ideológicas y cuestiones explícitas e implícitas. Asimismo, se considera casos típicos de la cultura y excepciones, contradicciones y sinergias. También está el diseño macroetnográfico. Su objetivo es la descripción e interacción de sistemas sociales complejos. También está el diseño microetnográfico, que se centra en un aspecto de la cultura o situación social concreta. Por ejemplo, un estudio sobre los ritos que se manifiestan en una organización para elegir nuevos socios en una compañía de asesoría legal. También está estudio de casos culturales que consideran a una unidad, exactamente puede ser grupo, comunidad o ciudad, en función de toda la cultura, desde su historia y evolución hasta sus subsistemas social, de salud, económico y político.
Y por último está la metaetnografía, la cual se enfoca en la revisión de varios estudios etnográficos para encontrar patrones. El tercer diseño es el narrativo. Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Se centran en narrativas entendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. A continuación se presenta un esquema del diseño narrativo. El tema central es narrativa. Como primer punto está la interacción del participante, el cual puede ser personal, ya sea consigo mismo, demostrando condiciones internas, sentimientos, emociones, deseos, expectativas, valores, etc. O también puede ser con otras personas. Luego tenemos lo que es la continuidad, lo cual se centra en el pasado, presente o futuro. Esto es decir, tomar en cuenta los recuerdos del pasado, la relación de los participantes con el pasado, presente y futuro, y las secuelas a través del tiempo y expectativas del futuro. Y por último está la situación, la cual se puede dar en un ambiente físico, ambiente social o percepción de la situación. El cuarto diseño es el fenomenológico. La fenomenología es una filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. Su origen se remonta al matemático Edmund Husserl, que nació en 1859 y murió en el año de 1938. Tanto en la fenomenología como en la teoría fundamentada se obtienen las perspectivas de los participantes. Sin embargo, en la primera, en lugar de generar un modelo a partir de ellas, explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común, de acuerdo con sus experiencias ante un determinado fenómeno. La diferencia entre el diseño narrativo y el diseño fenomenológico es que el primero se enfoca en la conexión o sucesión de eventos, el punto de vista cronológico o la historia secuencial, y el segundo en la esencia de la experiencia compartida. De acuerdo con Martens y Álvarez, el diseño fenomenológico se fundamenta en las siguientes premisas. Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles significados. El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para lograr aprender la experiencia de los participantes. El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad, momento en que sucedieron, espacio, lugar en el cual ocurrieron, corporalidad, las personas que las vivieron y el contenido relacional, los lazos que se generaron durante las experiencias. Y como último diseño, el cual sería el quinto, es el diseño de investigación-acción. La finalidad de la investigación-acción es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente. De acuerdo con Álvarez Gallao, hay tres perspectivas que destacan en la investigación-acción.
La primera es la visión técnico-científica. Esta perspectiva fue la primera en términos históricos, ya que parte del fundador de la investigación-acción, Kurt Lewin. Su modelo consiste en un conjunto de decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez. Así, la investigación-acción se integra con fases secuenciales de acción, las cuales son planificación, identificación de hechos, análisis, implementación y evaluación. Como segunda visión está la deliberativa, la cual se enfoca principalmente en la interpretación humana, la comunicación interactiva, la deliberación, la negociación y la descripción detallada. Y por último tenemos la visión emancipadora. Su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso. Pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la investigación. El diseño no solo cumple funciones de diagnóstico y producción de conocimiento, sino que crea conciencia entre los individuos sobre sus circunstancias sociales y la necesidad de mejorar su calidad de vida. En este sentido, Stringer señala que la investigación-acción es democrática, puesto que habilita a todos los miembros de un grupo o comunidad para participar. Equitativa, porque las contribuciones de cualquier persona son valoradas y las soluciones incluyen a todo el grupo o comunidad. Liberadora, ya que una de sus finalidades reside en combatir la opresión e injusticia social. Y por última, detonadora de la mejora de las condiciones de vida de los participantes.